Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Terminamos este retiro de manos de María de la Virgen en esta última meditación en la que intentaremos hacer oración, la oración de la tarde, y complicado a estas horas porque hay que concentrarse mucho. No es que si vosotros escucháis, yo tengo que hablar todo el rato, o sea que es más complicado todavía. Y lo intentamos hacer, pues mirando a la Virgen, como hemos hecho todo el retiro y seguimos haciendo durante este mes, y ya porque esta semana que viene, si no me equivoco, el jueves o el viernes empezamos ya el decenario al Espíritu Santo. Bueno, como bien sabes, después ya pues vienen tantos momentos: la Ascensión, el Espíritu Santo, Pentecostés, Corpus Christi, Santísima Trinidad, Corpus Christi, etc. Y la intervención del Espíritu Santo, evidentemente, pues en la vida de la Virgen es fundamental. Es fundamental en la vida nuestra también, ¿no? Porque se resume en una frase que el ángel le dice a María: el Espíritu te cubrirá con su sombra, le dice. Y es la manera como Dios actúa en el alma de la Virgen, en el cuerpo y en el alma de la Virgen, para que se haga posible la encarnación. Es la manera como Dios actúa a través del hombre también para el venir al mundo, en la Santa Misa, por ejemplo. Cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo antes de la consagración, en lo que llamamos epíclesis, para que venga el Espíritu Santo y realice el milagro, la transustanciación. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Es bonito, ¿no? Es esa manera de explicarlo, ¿no? Con tanta delicadeza. Te cubrirá con su sombra benefactora. Y el Espíritu Santo, que es amor, que es paráclito, que es fuego, que es luz, que ilumina, y que manifiesta, por otra parte, también, pues, que nos invita, a través de sus dones y de sus frutos, pues a estar muy unidos al Señor. Santifica. Ella es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Y creo que eso a ti y a mí también pues nos alegra, nos ayuda muchísimo también a entender más una parte importante de la vida nuestra de piedad alrededor de la vida de la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Porque a mí también el Espíritu Santo me cubre con su sombra y me da sus luces y sus dones. En el bautismo, en la confirmación, en mi caso en el orden sacerdotal también, en los sacramentos, los gestos que el Espíritu Santo actúa. Cuando el sacerdote impone las manos, cuando el obispo impone las manos en la cabeza del ordenando, o cuando se invoca al Espíritu Santo también en el momento del bautismo. Y así, pues
pues el Espíritu Santo va haciendo en nuestra alma todo aquello. Todo aquello. Y la semana pasada, pues, por una especie de carámbola, me tocó a mí irme con las de tercero de la ESO a preparar la confirmación, allí a la casa de los salesianos en Campello, que no conocía, me encantó, me gustó mucho aquello. Buen sitio. A lo de la playa, además, ¿no? Y intenté explicarles más o menos a ellas y a las madres después también lo que significaba. Yo creo que no se enteraron de mucho, porque está en una edad complicada, ¿no? Pero claro, les insistí mucho en esto, ¿no? Que era un poco también la idea que teníamos en la capellanía, ¿no? Pues no es tanto lo que vas a hacer una confirmación de tu fe, es decir, yo quiero confirmar mi fe con 14, con 15 años, sino que es más bien una preparación de tu alma para recibir un don. Recibir un don. Preparo mi alma para recibir un don. Por eso me preparo a una catequesis, me confieso, voy a recibir un don. Recibimos el don. María recibió un don. El don del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo la encarnación. De ahí que el ángel, pues, le llame, la nombre a María como lo que es. Y la llama con ese nombre, gracia plena, llena de gracia. Y la llena de gracia recibe el don del Espíritu Santo. Tú y yo recibimos el don del Espíritu Santo también llenos de gracia, en la comunión o en los sacramentos, llenos de gracia. Y claro, aplicado esto a María, se puede decir pues que la obra del Espíritu Santo en la Virgen María es la obra maestra de Dios, como se dice en Italia, el capolavoro, la obra maestra de Dios. De ahí que lo bonito para mí de pensar esto, es decir, es lo que siempre hemos escuchado, pero que además, por otra parte, es realidad, ¿no? Es decir, la obra maestra de Dios, la Virgen María, es decir, la obra maestra de Dios, la obra adestra de Dios es la creación, evidentemente la encarnación, la belleza de la encarnación, de la creación en primer lugar, es impresionante, ¿no? Y la belleza también, bueno, la hermosura y la grandeza de la encarnación es algo que nos supera, ¿no? Y la santificación también, pero claro, Dios ha querido preparar a esa mujer, le ha dado la gracia del no pecado, y ha puesto toda su sabiduría, toda su omnipotencia, para que una criatura que no deja de ser una criatura, pues reciba ese don. Y ha escogido a la que va a ser su madre en la tierra. Le da, por tanto, unos dones para una misión concreta. Le da toda la ayuda del cielo, toda la protección divina, todas las bendiciones. Por eso podemos decir que es la criatura más excelente que ha salido de las manos de Dios. Y en esa concepción, en esa creación, o sea, en lo que el Señor ha hecho para que la Virgen sea la que es, actúa el Espíritu Santo. Llena de gracia. Y ahí está a gusto el Espíritu Santo. Nada podía herir, entenebrecer, manchar el alma de la Virgen. Su cuerpo y su alma fueron preparados, enriquecidos, protegidos, para que estuviese a la altura de la vocación de Madre de Dios que iba a recibir. Mejor dicho, que Dios le proponía, porque no le quita la libertad, es ella la que tiene que decir. Es ella la que en un acto libre, María, con todas las prerrogativas, pero un acto libre, María es la que tiene que decir a Dios, aquí estoy, como así fue. Pero claro, ¿cómo era la Virgen? ¿Cómo es la Virgen?
la criatura más excelente, física, espiritualmente, moralmente, la más perfecta. Por todas las razones que Dios le da. Además, ya podemos imaginarnos, pues, evidentemente, pues, la hermosura de la Virgen es física, espiritual, del corazón, etcétera, etcétera, que el hombre ha querido pintarla de muchas maneras, esculpirla de muchas maneras, y hemos querido los hombres, pues, pensando en la Virgen, que probablemente los que la conocieron contemporáneos de ella, pues la conocían como una más, pero se dieron cuenta de lo que significaba aquella mujer, lo que era, como hemos visto, ¿no? Es decir, quienes la conocen, pero sobre todo nosotros después que no hemos conocido a la Virgen, quiero decir, contemporáneamente, los hombres han querido pintar la belleza de la Virgen. Y por eso la belleza que ha ido cambiando. Evidentemente no es lo mismo una imagen románica que una imagen gótica o que una imagen distinta, ¿no? Pero todas tienen esa belleza de la dulzura, de la sonrisa, de la limpieza, del amor, de la maternidad. Todas ellas tienen un tipo de belleza, ¿no? Que física y espiritualmente los hombres hemos querido describir de muchas maneras, escritos o pintados o esculpido, o si queréis también escrito, cuando los autores describen a María también. Pero es hermosísima, porque es madre, hija y esposa de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque pensadlo, ¿no? Desde el primer momento de su concepción, María, que es concebida sin pecado original, ya ella participa de la gracia. Salvífica. Entiendo que estas cosas a veces, y más a las 4 de la tarde, no es fácil pensarlas, pero porque no son fáciles, pero es verdad que lo que hace bella a un hombre es lo que hace hermoso a una persona, lo que le hace agradable, lo que le hace atractivo, es la gracia. Es decir, junto a muchas más cosas, la gracia, lo que le hace bueno, una persona buena. A veces no hay más que aconsejar eso, que seas bueno. ¿Qué ha hecho bueno a los santos? La cercanía de Dios. Decía alguien otro día, yo os lo comentó ya uno de los retiros también con las madres, con los cooperadoras, ¿no? Es decir, leía no sé dónde, yo creo que en la vida de María, de Williams, que la estoy releyendo, me gustaba, hace muchos años que no la leía, que quien se parece más a Dios, a Cristo, son los niños inocentes, recién nacidos, bautizados, porque no tienen el pecado, y porque no tienen capacidad de pecar todavía. Esas almas, después ya van transformando, pero esas almas son las más cercanas a Dios. El pecado no se aleja, aunque la gracia nos vuelve a recuperar. Pero quiero decirte con ese sentido ¿quién es, dónde hay mayor belleza y hermosura? Cuando uno está más cerca de Dios. Al margen de la belleza física, que eso es un don de Dios, en fin, ya está. María ha recibido toda esa gracia porque va a ser la Madre de Dios. Nosotros tenemos, hemos recibido, hemos sido partícipes y hemos recibido por transmisión el pecado original. Hemos sido, podríamos decir, solidarios con los primeros padres, porque de ellos también hemos recibido la humanidad, y hemos recibido la gravedad y la malicia del pecado y los efectos del pecado, que en el hombre oscurecen también sus sentimientos, su decencia, lo hacen más evidente entre la culpa y el pecado original, que nos ha alejado de Dios.
Es verdad que después la redención nos ha restituido eso. Por la muerte y resurrección del Señor han sido borrados esos pecados por el bautismo. Y la culpa ha sido cancelada. Si es verdad que en nuestro caso han quedado las heridas espirituales, que son lo que que cicatrizan con el tiempo y que con las confesiones, con la gracia, con la cercanía, a Dios, con la santidad, con nuestra lucha, con la oración, con los sacramentos, poco a poco esas cosas van siendo curadas. Y conforme uno va curando esas heridas, porque se acerca más a Dios, porque busca más la santidad, porque lucha más por estar cerca de Dios, se va pareciendo más a Dios. Esa es nuestra lucha. La santidad en el fondo es eso, y cicatrizando esas heridas, ¿no? En el niño recién nacido, recién bautizado, recién recibido las aguas del Espíritu Santo, el crisma, etcétera, no hay nada. Hay unas heridas, pero que, en ese caso, el no uso de razón hace que no sea. Bueno, nosotros no. Y en María tampoco. En María no hay heridas. Por eso es la más hermosa de todas. Por eso el Espíritu Santo anida. El Espíritu Santo la cubre. Y la belleza de la Virgen está ahí. Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a mirarlo con tanto cariño a María? ¿Cómo no vamos a confiar en ella? ¿Cómo no vamos a llamarle muchas veces Madre? ¿Cómo nosotros no vamos a imitar a la Virgen y a rezarle? ¿Cómo no vamos a venerarla con un culto de veneración a María? Hiperduría se llama en la época, en la teología, pero en fin. ¿Cómo no vamos a quererla, no? La Inmaculada Concepción. Vemos que el pueblo cristiano lo ha entendido muy bien, ¿no? Y ha entendido también, ¿no? Pues la belleza de la Virgen, como os digo, de muchas maneras. También porque después ha habido pues momentos concretos en la historia de la Iglesia, con esas revelaciones particulares aprobadas por la Iglesia, donde la Virgen pues se ha presentado, es decir, Lourdes, Fátima, etcétera, Salet, etcétera, tantos sitios donde aquí en este país y en otros sitios donde María pues en cuerpo y alma, en concreto en el Pilar, por ejemplo, en ese momento, pues por Lourdes, Fátima, los que más conocemos, ¿no? Y que más hemos visitado seguramente. Pues allí la Virgen se ha presentado, ha hablado. Claro, todo eso ha generado una devoción a María Santísima, pues en tantos lugares diversos que el pueblo cristiano, pues la ha puesto o sea, la necesita. Estos días he estado viendo lo que he podido, ¿no? Porque me ha gustado estar en todos los actos que ha habido en Valencia con el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados, que es impresionante. Ayer mi hermana me envió no sé cuántos vídeos, que ya le dije, bueno, para de mandar vídeos, que ya me vas a bloquear el móvil, ¿no? Del traslado de la Virgen desde la catedral hasta el puente del Real, donde se hizo la renovación de aquella coronación y después la misa de hoy. Bueno, impresionante. Claro, la ciudad entera alrededor de la Virgen, y ya sabéis muy bien las que sois valencianas, o los que somos valencianos, mejor dicho, o hemos vivido en Valencia, pues el cariño a la Virgen de los Amparados, ¿no? Pues claro, es el pueblo cristiano alrededor de su imagen, y más en ese sentido, una Virgen que es amparo. Amparo. Hoy me ha dicho una de mis sobrinas que va a tener un niño más, una niña. Pues yo no sé si es el séptimo o el octavo, ya no sé, pues ya me pierdo, creo que estamos en 70 y tantos sobrinos nietos tengo ya, ¿no? Y le llamarás Amparo, y dicen, no, digo, por favor. Bueno,
pues no sé cómo le pondrá, pero bueno, el pueblo entero alrededor de una imagen, pues, y en todos sitios, no solo allí, tantos sitios. Tota pulcres María, Immaculada Moriñales non esinte. Yo me acuerdo de leer estas palabras, ¿no? Que mis padres vivían muy cerquita de los jesuitas, de la compañía en Valencia, al lado de la Lonja y del Mercado Central, que esa zona la conocéis más o menos, los que habéis vivido en Valencia, os sabéis, ¿no? Mi madre iba con frecuencia a los jesuitas, aunque su parroquia era los Santos Juanes, pero íbamos allí con frecuencia, sobre todo iba a confesarse allí con un buen jesuita. Todos son buenos, pero este era un muy buen jesuita. Yo lo conocí muy, muy bueno. Este hombre me dejó un día un libro, un folleto del origen de la imagen que seguramente conoceréis y habéis visto, que está en los jesuitas de Juan de Juanes de la Inmaculada Concepción, que es uno de los más bonitos que hay, ¿no? Está el original allí, protegido con un... Bueno. Y la historia cuenta de un buen jesuita hace muchísimos siglos, cuando vivía el pintor, que se preparaba para la novena de la Inmaculada. Y hacía él personalmente una novena para prepararse para la novena. Una de las cosas que hacía, además de rezar tanto, pues era repetir esta ejaculatoria: Tota pulcres María, Immaculada Moriñales non esinte. Y cuenta la historia, que leí en ese pequeño folleto, más que un libro, que diciendo estas palabras tuvo una visión de la Virgen, que les dejó extasiado, ¿no? De la Virgen Inmaculada. Tened en cuenta que estamos hablando, no creo, me parece recordar que es el año, es en 1600 algo, no me recuerdo la fecha, ¿no? Pero por ahí. Y que todavía el dogma no estaba evidentemente declarado. Fue tal la emoción suya que contó la visión y llamaron a este pintor, que con la descripción que este buen jesuita hizo, pintó ese cuadro de la Inmaculada Concepción coronada y con todos los atributos, ¿no? Que muchos de ellos están en el rosario, ¿no? Que decimos de María Santísima, ¿no? Pero me gustó mucho la historia, sobre todo porque la ejaculatoria tiene mucha fuerza. Toda limpia, toda hermosa eres María, toda hermosa. Hablábamos antes de la hermosura de la Virgen. Toda hermosa eres María. Por eso el Espíritu Santo está ahí y no hay sombra alguna de mancha en ti. No hay sombra alguna de mancha en ti. Como te decía, no vamos a honrar a María, esposa de Dios Espíritu Santo, evidentemente. La cubrió con su sombra, llenó a María con sus dones. La ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu de Santidad. Decía Juan Pablo II, Rectoris Mater. Por tanto, fijaros que yo ya pienso, ¿no? Es decir, qué bueno es que le pidamos a ella, que nos encomiende ella al Espíritu Santo, para que también en mi alma, Señor, no haya mancha. Y si la hay, enseguida tu gracia me perdone. En el cielo, la Virgen da gracias por su vida, por su misión, por su vocación, por los inmensos dones que desde el principio le concedió el Señor, en beneficio de ella y de nosotros. Y en el cielo la tierra la contemplan. La contempla. En la tierra, en tantos lugares, no perdamos eso. La contempla a María Santísima siempre, como lo que es, Inmaculada Concepción, esposa de Dios Espíritu Santo. Creo que nosotros también, pensando en este punto, ¿no?
de la vida de la Virgen. También nosotros hemos de considerar, y como te decía al principio, también pensando mucho, ¿no?, pues en lo que viviremos en unos días, ese escenario del Espíritu Santo, será una buena ocasión para que también nosotros tratemos al Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. El Espíritu Santo que nos acompaña sin ruido, ya tendremos ocasión de hablar de ello, ¿no?, pero que nos acompaña sin ruido, pero activamente, que está en tu alma, que actúa en tu alma, que por la gracia el Espíritu Santo, por la gracia del bautismo, el Espíritu Santo te ha hecho hija de Dios. Hija de Dios. Soy cristiano a imagen de Cristo y de su Madre y portador del Espíritu Santo. Y portador del Espíritu Santo. Y portador del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta la dignidad que tenemos? Hace unas semanas me pidió una de mis sobrinas bautizar al niño en Barcelona, uno pequeño que he tenido, y está en una comunidad de neocatecumenales y lo bautizamos por inmersión. Hubo que meter al niño hasta el fondo del agua, ¿no?, y sacar al niño desnudito entero, ¿no?, presentándolo al pueblo, ¿no?, ahí presente. Es bonito porque el resto es lo mismo, pero coges al niño por las axilas, lo bajas 3 veces y la tercera lo metes enterito hasta el fondo. Agua caliente, agua caliente, ¿no? Pues, su madre siempre ya tiene preparadas unas toallas, ¿no? Pero bueno, hay un gesto bonito que dijeron, esto lo hacemos siempre, que es cuando ya el niño va chorreando el agua, lo presentas a toda la iglesia diciendo, aquí hay un nuevo cristiano portador del Espíritu Santo. Portador del Espíritu Santo. Sea como sea, es así. Es así. Lo llevamos con nosotros. Nos da una misión que desarrollar. A través del Espíritu Santo se desarrolla nuestra vida de santidad, de oración, de trabajo. El Espíritu Santo nos agrega en la iglesia también, ¿no? Nos da una misión evangelizadora. Somos portadores del Espíritu Santo y por eso santificamos el mundo. El mundo. Con una asistencia que es servicio a los demás. Que rompe mediocridades. Que nos exige cada vez más. Que contribuye mucho, mucho más a la santidad de los demás y al bien común. Nosotros, además, con nuestra vocación, haciendo la obra de Dios. También. Haciendo la obra de Dios. Bueno, pues todo esto es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra alma. Vamos a terminar. Ya me quedan cosas, pero ya no da tiempo. Modelo de correspondencia a la gracia. Tenemos tiempo, creo que tenemos tiempo todo este mes que nos queda todavía de mayo para ir hablando de todo esto con nuestra Madre Santa María y pidiéndole a ella que de verdad actúe en nuestra alma de esa manera, ¿no? Que nos haga mejores hijos de Dios, así, en definitiva, ¿no? Mejores. Si queréis, con la sencillez de más buenos. Señor, hazme más bueno. Mejor hijo de Dios. O María, hazme mejor hijo de Dios, mejor hijo de Dios Padre. A imitación de nuestra Madre Santa María, insisto, esposa de Dios Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.